Cordial saludo. A continuación nos disponemos a socializar el caso de estudio que escogimos en nuestro grupo para la materia de capacidad financiera y de financiación. Nos referimos en esta sustentación a la empresa 3R. Esta tiene como objeto principal la implementación de herramientas gratuitas de tecnologías de la información que permiten a los usuarios la posibilidad de encontrar en forma fácil y cómoda estrategias y elementos que les simplifican la labor de reciclar, reutilizar y reducir desechos. Sus principales ingresos provienen de la venta de contenedores domiciliarios e industriales, bolsas reutilizables, máquinas para reciclar, entre otros elementos relacionados con el reciclaje y la reutilización. El primer concepto que queremos aplicar a nuestro caso de estudio es el costo de oportunidad. Este se refiere a aquello a lo que renunciamos cuando hacemos una elección o tomamos una decisión entre varias disponibles. En los últimos 6 meses se ha presentado un aumento considerable en pedidos de bolsas reutilizables. Dentro de 4 semanas se debe entregar a un cliente un pedido de 10.000 bolsas tipo seminario. Por lo tanto, la Junta Directiva de la empresa sugirió al Departamento Financiero que analizara el costo de oportunidad de seguir comprando al proveedor las bolsas ya terminadas o que la empresa compre la materia prima para su elaboración y las mande a fabricar. La empresa de nuestro caso estudio comercializa este tipo de bolsas a 950 pesos al por mayor. El cliente debe pedirlas con 8 días de anticipación. En la primera opción, es decir, el de comprar bolsas al proveedor, se tendría una ganancia de 1.170.000 pesos. Y en la segunda opción, la de comprar la materia prima y enviar a la fábrica, se tendría una ganancia de 1.224.074 pesos y nos quedaría en stock 800 bolsas. Teniendo en cuenta los anteriores datos, entonces la mejor opción que se puede tomar en este caso es comprar la materia prima y mandar a fabricar las bolsas. Otro concepto importante son las series uniformes. Estas son un conjunto de pagos iguales hechos a intervalos iguales de tiempo. Dichos pagos pueden ser realizados cada día, cada trimestre, cada año, etc. Aplicando el concepto para nuestro caso estudio, tenemos que se requiere un automóvil para utilizarlo en el envío de productos a los clientes. Actualmente esta operación es llevada a cabo por medio de diferentes empresas de mensajería, pero cuando el volumen de la mercancía es muy grande, las transacciones en este proceso lógicamente son muy costosas. El gerente de la empresa solicita para ello un préstamo al BBVA por valor de 45 millones de pesos y piensa pagarlo en 10 cuotas anuales iguales, comenzando dentro de un año, ya que el banco le da esa posibilidad. Entonces se desea saber cuál es el monto de sus pagos y la tasa de interés es del 20% anual. Se aplica la fórmula para calcular el pago anual teniendo en cuenta las condiciones planteadas en el problema para un periodo de 10 años y nos resulta que el monto de pago en este caso sería de 150.023.029 pesos. Un concepto importante es el del valor presente neto. Este es el resultado de traer al valor presente los flujos de caja proyectados de una inversión a la tasa de interés de oportunidad o costo de capital y sustraerle el valor de la inversión. Si el resultado obtenido genera un remanente positivo, el proyecto es viable. En caso contrario, no. Se desea calcular el valor presente neto de 2 tipos de máquinas de reciclaje que pretende comprar la empresa. Los datos que envía a la oficina de finanzas son los siguientes. Una máquina A con una inversión inicial de 25 millones de pesos, ganancia anual de operación de 9 millones y valor de salvamento de 2 millones de pesos con una vida útil de 5 años. Una máquina B con una inversión inicial de 35 millones de pesos, ganancias anual de la operación de 7 millones de pesos y el valor de saldo de 500.000 pesos con una vida útil en años de 5 años, un interés del 10% anual. Aplicamos las fórmulas de valor presente neto para la máquina A, el resultado es negativo, indica que no se debe escoger esta opción. Para la máquina B de la misma forma también obtenemos un resultado negativo de menos 25.826.771, como podemos apreciar en la diapositiva actual, lo cual indica que el proyecto no se debe realizar la adquisición de ninguna de estas dos maquinarias. Otros 2 conceptos importantes son la tasa interna de retorno y el costo anual uniforme equivalente. La tasa interna de retorno es un criterio muy utilizado cuando se tienen proyectos que solo involucran costos. Su base conceptual son las anualidades o cuotas fijas y permite comparar proyectos con diferentes vías útiles. El criterio de decisión es escoger la alternativa o proyecto que genere menor costo anual uniforme equivalente. Este es la tasa de interés a la cual los flujos de caja descontados y sustraída la inversión genera un valor presente neto igual a 0. Si esta tasa interna de retorno es mayor que la tasa de oportunidad del inversionista o alternativamente mayor que el costo de capital, el proyecto es viable. Aplicando estos 2 conceptos, en nuestro caso estudio tenemos que nuestra empresa ha seguido buscando opciones para adquirir
de forma segura para sus finanzas la nueva máquina para reciclar metales. La máquina que les cotizan tiene un costo inicial de 25 millones de pesos y una vida útil de 5 años, al cabo de los cuales su valor de salvamento es de 1 millón de pesos. Los costos de operación y mantenimiento son de 500,000 pesos al año y se espera que los ingresos por el aprovechamiento de la máquina asciendan a 8 millones de pesos. La gerencia solicita al área de finanzas que le indique cuál es la tasa interna de retorno y el costo anual uniforme equivalente de este proyecto de inversión. Teniendo en cuenta estos datos, montamos la tabla que estamos viendo en pantalla para entender mejor los mismos. Para poder obtener la tasa interna de retorno es necesario primero determinar el valor presente neto con distintas tasas de descuentos, para que de esta manera obtengamos con un valor presente neto mayor que cero, con un valor presente neto menor que cero, para así posteriormente determinar esta tasa interna de retorno. Utilizando inicialmente una tasa de interés del 10%, tenemos que el valor presente neto para esta tasa de interés es de 4.051.854 pesos, y aplicando la fórmula para una tasa de interés del 17% tenemos un valor negativo del valor presente neto de menos 1.004.818 pesos. En este orden de ideas, teniendo estos dos valores obtenidos de aplicar el valor presente neto con dos tasas de intereses distintas, aplicamos la fórmula para hallar la tasa interna de retorno teniendo un porcentaje del 15.60%, y aplicando la fórmula del costo anual uniforme equivalente para este ejercicio obtenemos un valor de 1.068.879 pesos. El presupuesto de capital es el documento que recoge en términos monetarios la diferencia entre la previsión futura de inversiones y los recursos financieros previstos para realizarlo. El asesor de finanzas de nuestra empresa recibe de parte de la gerencia de la empresa unos flujos de caja de dos negocios que debe analizar con el fin de informar a la junta directiva qué negocio le generará mayor valor. Las unidades monetarias de estos negocios están dadas en dólares. En ese sentido podemos observar los dos flujos de cajas en las diapositivas, estamos viendo, y calculamos el valor presente neto de las dos alternativas, que solo el negocio B genera rentabilidad, por lo que sería la opción que se escogería en este caso. El costo de capital se define como la tasa de retorno o tipo de rendimiento interno mínimo que todo proyecto de inversión debe proporcionar para que el valor de mercado de las acciones de la empresa se mantenga sin cambio. La empresa de nuestro caso estudio está planeando una expansión de 50 millones de pesos. Dicha expansión va a ser financiada con 20 millones de pesos en nueva deuda y 30 millones de pesos en nuevas acciones. La tasa de retorno de la deuda antes de impuestos es del 9% y la tasa de retorno de las acciones es del 14%. Si la empresa está en el intervalo impositivo de 40%, el costo de capital ¿a cuánto será? Se reemplazan los valores en las fórmulas para poder calcular el costo de la deuda con impuestos. Una vez obtenido este valor, se procede a hallar el costo de capital. Para hallar el costo de capital, se debe multiplicar el costo de la deuda después de impuestos con el W de la deuda y sumarlo con el costo de las acciones con el W de las mismas. Para hallar el costo de capital se debe reemplazar los valores en la fórmula, obteniendo un costo de capital que será del 10.56%. El riesgo financiero se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un evento que tenga consecuencias financieras negativas para una organización. La empresa de nuestro caso estudio produce 1.200 contenedores de reciclaje pequeños anualmente, para lo cual necesita $500 para maquinaria, $100 para sueldos y $100 para insumos. Dado que vende cada contenedor pequeño a $1, obtiene una rentabilidad de $500. Se desea evaluar qué le conviene a la empresa: continuar con los niveles de producción actuales o pedir prestado para duplicar la producción. El BBVA presta $700 a una empresa anual del 20% con amortización, aplicando la tasa de interés mensualmente a un plazo de un año. Este banco da la libertad de adelantar pagos siempre y cuando se liquide la deuda dentro de un año y de modificarse el plazo del crédito, incrementando la tasa en 2% para cada año adicional. El Departamento de Finanzas deberá analizar si esto le conviene a la empresa o no. Se han digitado los valores de la proyección en una hoja de cálculo, como lo estamos viendo en la diapositiva actual. El capital inicial del segundo periodo en adelante se toma del capital obtenido del mes anterior. Al banco prestamos $700. Al final de los 12 meses, incluyendo todos los intereses, estaremos cancelando $852.9. El costo en dólares de financiamiento es de 152.9. Se calcula la tasa efectiva y nos da un valor de 21.84%. Del resultado de todo el ejercicio podemos concluir que no nos conviene pedir prestado para duplicar la producción, ya que actualmente
nuestro rendimiento es del 71% y con el préstamo no superaríamos ese valor. Realizaremos el flujo de caja para los primeros 5 años de operación de nuestra empresa. Durante el primer año de operación se presupuesta unas ventas de 60 millones de pesos. Para los años siguientes se estima que las ventas aumentarán 15% anualmente. En la diapositiva podemos observar las descripciones de los valores de los muebles y enseres, vehículos, equipos de cómputo, los costos de operación, administración y ventas. Se estima que los costos de ventas aumenten en un 10% anualmente y que los gastos administrativos aumenten en un 7% cada año. Los gastos preoperativos se amortizarán en los primeros años del proyecto. Para iniciar dicho proyecto se requiere una inversión por valor de 50 millones de pesos, donde el 80% será financiado con crédito del sector financiero y el 20% con aportes propios. En la diapositiva que estamos viendo actualmente contemplamos los activos fijos, gastos diferidos y capital de trabajo en el año 0 y los gastos de depreciación a 5 años. Como dijimos anteriormente, el 80% se financiará a través de un préstamo por valor de 40 millones de pesos a 5 años con una tasa del 18.5% anual. En esta diapositiva podemos observar la discriminación de las cuotas que pagaremos cada año. Con estos datos realizamos la viabilidad de la inversión, que consiste en la recopilación, análisis y evaluación de diferentes tipos de información con el propósito de determinar si se debe establecer o no una empresa que conlleve riesgos económicos. De todo esto obtenemos el flujo de caja proyectados a los 5 años, que es lo que estamos observando en la diapositiva actual.